Si quisiéramos en esta revisión histórica hacer una cronología de los derechos humanos, probablemente nos tengamos que remitir a la última parte del siglo XVIII, concretamente a Francia. En Francia se crea el primer catálogo moderno de derechos. Ojo, el primer catálogo moderno, porque había otros catálogos anteriores en el tiempo, pero verdaderamente el documento que viene a plasmar una concepción moderna, integral y verdaderamente trascendente en términos de derechos humanos es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, conocida coloquialmente como la Declaración Francesa. Esta declaración es un texto constitucional, es un texto jurídico muy corto, se integra por 17 artículos, pero marca el arranque de esta cronología que luego es seguida por diversos documentos. Señalaría algunas de las fechas más importantes. Por ejemplo, la emisión de lo que se conoce como el Bill of Rights, el catálogo de derechos de la Constitución norteamericana, que entra en vigor en 1791. Otra fecha importante en nuestra cronología es el 5 de febrero de 1917, con la Constitución mexicana, fraguada pues en el Teatro de la República de Querétaro. Luego están los tratados internacionales, que también forman una parte indispensable en la cronología de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 se promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta es lo que podemos llamar la Declaración Paraguas, el contexto normativo más amplio en términos de derechos humanos, que luego da lugar a otros desarrollos ya más específicos. Por ejemplo, también en la cronología de los derechos humanos podemos citar el año 1966. En ese año las Naciones Unidas adoptan, por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otra parte, el Pacto de Derechos Internacional también de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los dos pactos se complementan, las libertades civiles, los derechos políticos, con los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones Unidas. En la cronología deberíamos también añadir, por supuesto, el año de 1969, porque en 1969 se promulga el tratado internacional más importante en nuestra región de América Latina, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el llamado Pacto de San José, porque es un tratado internacional que fue primeramente promulgado y suscrito por los países precisamente en la capital de Costa Rica. Por eso se conoce como Pacto de San José. Este Pacto de San José fue firmado y ratificado por el Estado mexicano apenas en 1981, pero ya nos hemos integrado de pleno derecho a lo largo del tiempo en todos los elementos y todos los mecanismos de protección de este pacto. Debemos de señalar también en la cronología el año de 1989, porque en este año fue expedida la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que para que tengan ustedes un panorama de qué tan importante es, les puedo decir lo siguiente: es el tratado internacional en materia de derechos humanos que más países lo han suscrito. Es un tratado verdaderamente universal en el más amplio de los sentidos y también forma parte, por supuesto, de nuestra cronología. En México, si revisáramos la historia del siglo XX de los derechos humanos, pues podríamos sumar muchas fechas, podríamos sumar muchos añadidos. Ya anteriormente citamos una de estas fechas clave, la más reciente, por cierto, que es el 10 de junio del año 2011, cuando se promulga una importantísima reforma constitucional que viene a cambiar nuestra comprensión de lo que son los derechos humanos. Pero anterior a esa fecha, pues podríamos citar importantes reformas al capítulo primero, título primero de la Constitución, que ha ido cambiando con una gran dinámica para incorporar derechos en materia penal, el derecho de acceso a la información, los derechos de igualdad y de no discriminación, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y en fin, podríamos, por supuesto, establecer una cronología muy amplia, pero ciertamente que desde aquel primer documento seminal, aquel documento vertebrador de 1789, hay muchísimos puntos luminosos a lo largo de la historia de los derechos humanos.